Buenas tardes y bienvenidos a Casa de América. Este mes es un mes especial para Casa de América en relación con México, porque en este mes se celebra el 35 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España. A finales de este mes, el día 28, estará aquí la viceministra Lourdes Aranda y se celebran las binacionales entre España y México. Y es un gusto tener a 4 diputados mexicanos. Para los españoles les quiero recordar lo que a veces nos olvidamos de que México es el país con más hispanohablantes, es un país que no como el caso de España, que estamos un poco invitados con una silla de última hora en el G20, sino que es miembro del G20. En parte España está invitado gracias a la gentileza de países como México, y es un país que tiene mucho que decir en la gobernanza global, y cada vez va a ser más el caso. Ahora, en la coyuntura actual, quizás en un momento de deceleración de la economía americana, la economía mexicana lo nota, pero es un país que tiene todo el potencial para el crecimiento allí, en México, en Latinoamérica, y esperemos que algún día hacia España. Ya hay empresas mexicanas que empiezan a desembarcar, como se dice, en Europa, y en algunas utilizan, como en el caso del Grupo Bimbo, utilizan España para entrar como puerta de entrada en Europa. Esperamos que así sea. Vienen a hablarnos de participación ciudadana. En eso también podemos aprender las lecciones que nos vienen a los españoles de América Latina, y es un tema que aunque aquí en España nos lo dirán ellos, pero no hay una comisión específica de participación ciudadana, pero está claro que es un tema que está en la calle, que está en las tertulias, está en los medios, y que interesa a la gente saber cómo participar más y mejor en los asuntos políticos, cómo lo pueden hacer los ciudadanos. Y les dejo con nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias. Pues antes que nada, les apreciamos bastante el hecho de que estén aquí esta tarde en Casa de América, acompañándonos en esta rueda interactiva de trabajo. Soy Arturo Santana Alfaro, soy diputado federal por el Distrito Federal en Iztapalapa, y nos acompaña la diputada Adriana Terrazas, del estado de Chihuahua, del Partido Revolucionario Institucional, secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la diputada Tere Ochoa, del Partido Movimiento Ciudadano, secretaria también de la Comisión de Participación Ciudadana y diputada federal por el Estado de México, y la diputada Yolanda Valencia Vales, del Partido Acción Nacional, diputada federal también por el Estado de Yucatán e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Su servidor, soy presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso Mexicano, de la Cámara de Diputados, y pertenezco al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy estamos con ustedes, porque queremos exponerles primero el motivo por el cual venimos aquí a la madre patria, España, decirles que estamos pasando por un momento coyuntural de la discusión de lo que denominamos nosotros la reforma política en el país. Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados se está discutiendo este importante paquete de reformas que engloba lo que denominamos la reforma política. Tenemos aproximadamente un año y medio discutiendo lo que es este paquete de reformas, sobre todo a los artículos 39 constitucional, 35, 43, 73, 116 constitucionales, entre otros, que son los que nos pueden generar un marco o un radio de acción a los diputados para poder adentrarnos en la
formulación de algunos escenarios en materia de democracia participativa. Por ejemplo, el artículo 73, que nos habla de las facultades que tenemos los legisladores federales para pues crear normatividad en las diversas materias, es en donde entraría este tema de la participación ciudadana. Hemos estado platicando en el transcurso de este día, fuimos en la mañana a la Universidad Complutense con el decano de Ciencias Políticas y algunos otros expertos en la materia para toda Latinoamérica, incluso expertos exclusivamente para el tema de México. Estuvimos en el Congreso Español, en la Cámara de Diputados Española, estuvimos con la Comisión de Peticiones, que es la que de alguna manera, la comisión que de alguna manera se encarga de trabajar estos temas en materia de democracia participativa, aunque no específicamente en los temas de participación ciudadana. Lo que comentábamos con los compañeros legisladores es que es paradójico que España, teniendo una gran apertura o una mayor apertura que muchos países de Latinoamérica, incluido México, en materia de participación ciudadana, no cuente con una comisión exprofeso de participación ciudadana y que se tenga que vincular estos temas a través de una comisión, digamos, gestora. En ese sentido, creo que nosotros en el Congreso mexicano tenemos este avance, hemos sentado los cimientos pues para trabajar de una manera objetiva, de una manera real en estos temas de participación ciudadana. Bueno, por lo que se refiere al asunto de la reforma política, entre otros aspectos se manejan temas como lo es la iniciativa ciudadana, la consulta popular, se está discutiendo el tema de la reelección, se está discutiendo el tema de la revocación de mandato y algunos compañeros legisladores en la Cámara de Diputados han planteado algunos otros temas que no han generado los consensos en su discusión, como es el caso del presupuesto participativo y algunos otros. En ese sentido, yo quiero comentarles a ustedes que en el trayecto de la discusión de estas figuras, bueno, se han manifestado posiciones normales, posiciones ideológicas de los diversos partidos políticos representados en la Cámara de los Diputados, allá en San Lázaro, en México, y eso evidentemente nos lleva a generar discusión, debate, diferencias entre las diversas fuerzas políticas representadas, pero también nos ha llevado a algunos consensos interesantes. Quiero mencionar dos de ellos, que es la iniciativa ciudadana y la consulta popular. No hemos llegado todavía a generar consensos en el tema de la reelección, en el tema de la revocación de mandato, que de alguna manera en los países europeos, sobre todo el tema de la reelección y en algunos otros países de Latinoamérica, pues ya se encuentran en plena operatividad. Decirles a ustedes que, bueno, esta delegación está integrada también por compañeros diputados, está el compañero diputado Héctor Fernández Aguirre del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Teresa Reyes Sagún del Partido del Trabajo, el diputado Héctor Barraza del Partido de la Revolución Democrática. Comentarles pues que hemos generado algunos consensos, sobre todo en figuras como la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Tenemos algunos disensos, tenemos algunas diferencias en relación a los temas incluso de plebiscito, de referéndum, a los temas de revocación de mandato, a los temas de reelección, presupuesto participativo, pero son precisamente estos temas coyunturales, son los temas precisamente que se están discutiendo hoy por hoy en la Cámara de Diputados, pero también en la Cámara de Senadores. Hemos venido a España, pues, en este momento coyuntural para recoger las experiencias españolas, las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil españolas, de los grupos organizados en materia de democracia participativa, que son vastos, que son muchos. Hoy, nada menos y nada más, nos amanecemos con la noticia de que hubo una participación de 168,000 habitantes para definir si
el canal de Isabel II sigue siendo público, etcétera, y otra serie de cuestiones, pero registramos y advertimos nosotros el encabezado de una participación de 168,000 personas en este ejercicio democrático. Bueno, es precisamente a lo que queremos arribar nosotros, recabar las experiencias del pueblo español para ver qué es lo que de manera inmediata puede incrustarse en el quehacer de participación ciudadana en México. No necesariamente decir vamos a legislar en la materia, porque repito, hay una serie de problemas, hay una serie de vicisitudes e incluso problemas de agenda, pero sí empezar a revisar cuáles son los modelos que podemos ir trasladando a nuestro país. Por ejemplo, en la mañana en la Universidad Complutense nos daban algunas experiencias, nos daban algunas recomendaciones, no solamente de Latinoamérica o de España, sino de naciones como la India, su constitución, que ya engloba un avance extraordinario en materia de democracia participativa, y es precisamente a lo que nos estamos abocando en esta visita. Ustedes saben que el tema de la participación ciudadana cruza casi por todos los temas de discusión. Es un tema transversal a lo que es la seguridad pública, es un tema transversal a lo que es salud, a lo que es educación, a lo que es desarrollo social, etcétera. Y es por eso que para nosotros pues resulta verdaderamente importante recoger estas experiencias en materia de participación ciudadana. No sé si alguno de mis compañeras que están en el presidium quisiera abonarle un poquito más a esta primera intervención. Yolanda Valencia. Fíjense, amigos, en algunas entidades de la República Mexicana, así como bien decía nuestro presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que a nivel federal no tenemos una ley, a nivel estatal, en algunas entidades, como en mi caso Yucatán, sí la hay. Y estamos hablando de que se trabajó plebiscito, se trabajó referéndum y se trabajó iniciativa popular. Por lo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues sí ha impulsado, ha aprobado esta ley que regula precisamente la democracia participativa. También en México, en el año 2000, la participación ciudadana se ha vuelto un eje rector del gobierno. En ellos también está incluida la transparencia, está incluida la rendición de cuentas, que es algo que nosotros estamos trabajando y se está llevando a cabo. Con respecto a la transparencia, yo les puedo decir que la Secretaría de la Función Pública en el gobierno federal lleva a cabo, pues, a través de programas de participación ciudadana, una forma de organización social para el control y vigilancia de espacios de comunicación, programas de capacitación y asesoría. Lleva también sistemas de atención y resolución de quejas y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que hace que estos reglamentos y estos procedimientos y toda esta persona pueda accesar a la información, a la difusión y a la gestión pública, fomentando la transparencia, la protección de datos personales y mecanismos de rendición de cuentas. También se está trabajando en una ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones civiles. Y ahí se establece el nombre, se establecen medidas, mecanismos e instrumentos para fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y se definen también los derechos y las obligaciones y la facultad de los organismos. Se está desarrollando en México de manera constante pero pausada esta participación ciudadana. Hasta junio del 2002, hasta febrero de 2004, las teorías pues no se habían cristalizado más que en estas dos leyes que se redefinen la relación gobierno-sociedad. Lo que tenemos que hacer es construir una nueva cultura de participación donde haya sociedades vivas y donde haya una ciudadanía fortalecida. Muchas gracias. Gracias, diputada Yolanda Valencia. Diputada Adriana, ¿quiere comentar? Sí, pues nada más comentar el esfuerzo que se está haciendo en mi país, en México, por fomentar la participación ciudadana, que esta comisión tan importante que preside el diputado Arturo Alfaro y que está representada por todos los partidos políticos,
es trascendental para el futuro del país. Yo creo que la figura de participación ciudadana va a marcar de manera importante el resto del mundo. En muchos países ya ha dado excelentes resultados y nosotros como legisladores trataremos sin duda alguna de dejar nuestro mayor esfuerzo y sentar precedente en esta 61 legislatura a la cual pertenecemos los aquí presentes, sentar un precedente importante para que los ciudadanos mexicanos y poder dejar quizá también algún ejemplo en otros países de lo que se está haciendo en nuestro país, en México, en relación a participación ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Adriana Terrazas. Diputada Tere Ochoa. Pues como ustedes ven, es un tema que a todos nos apasiona. E independientemente de todo, yo creo que el estar aquí el día de hoy con ustedes en esta Casa de América, nosotros es un orgullo porque estamos en el continente también americano. Y ver cómo los movimientos de la sociedad civil están transformando gobiernos. Yo creo que para nosotros, si bien es cierto que existe un poco de polémica en cuanto a las figuras de participación, en el caso de cada uno de los partidos o de los grupos que representamos, pues hay aspectos que son bandera principal. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo de Movimiento Ciudadano, lo que son las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a quienes representamos o formamos parte de los partidos políticos y es una de las figuras que está no muy bien posicionada dentro del ámbito del ánimo de la sociedad, las candidaturas independientes vienen a formar y a atender ese aspecto que la sociedad está cansada de decir, bueno, pues es que se destinan tantos recursos a los partidos políticos y de todos modos se manejan de forma jerárquica, vertical. Entonces, lo que se quiere es ampliar ese espectro, atender a todas las demandas de la sociedad. Nosotros somos emanados de esa inquietud de la sociedad y lo que tenemos que hacer, si bien es cierto, es traducir esas inquietudes. Y lo vemos. Hay el día de hoy, como lo comentaba el diputado Santana, dentro de estos encuentros tan interesantes, tan enriquecedores que hemos tenido, vemos que somos un complemento, que si bien es cierto aquí es una comisión de peticiones y nosotros tenemos la Comisión de Participación Ciudadana, que tenemos ya una ley federal que está por salir y que esa ha sido una de nuestras insistencias, porque de esa manera, como participación ciudadana y como comisión, podremos ya entonces dictaminar sobre todas esas iniciativas de las diferentes figuras: plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa preferente, y sabemos que muchas de estas figuras se convierten en figuras de negociación en un momento, porque no convienen a los intereses de un grupo o porque no convienen a los intereses de otro, pero principalmente yo creo que lo que nos debe de importar es qué quiere la sociedad y cómo debemos de manejarnos. Hoy en día también, aparte de todo, se tocó cómo se están interviniendo las tecnologías en la decisión o en un sector decisivo de la sociedad. Porque si bien es cierto, no toda la sociedad está insertada en lo que es el manejo de la tecnología, sí hay un grupo muy importante que sí está bajo el control, bajo el manejo de esas nuevas tecnologías y además es el grupo también que tiene más ímpetu, que tiene más vigor, que son los jóvenes. Los jóvenes que hoy en día también opinan y dicen, aquí estoy y no me siento representado por fulano o por sutano. Entonces, queremos que las cosas se hagan más fácil, más rápido, de forma tal que se sientan incluidos. Entonces, yo creo que en ese bagaje de experiencias de todos es donde seguramente cada uno de nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo de aportarlo y de seguir traduciendo esas inquietudes. A mí un eslogan que me gustó mucho y que fue de aquí, de una de las elecciones en España, fue: aquí vivimos, aquí decidimos. Y eso
Yo creo que eso debe ser una bandera que todos debemos tener siempre. Si aquí vivimos, aquí decidimos. ¿Y cómo copiamos o cómo enriquecemos esas mejores prácticas? Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, diputada Tere Ochoa. Bueno, pues con este preámbulo los invitamos a pues hacer esta reunión interactiva. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, incluso alguna aportación que nos podamos llevar a México, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Sí, yo quería preguntarles sobre la desconfianza que existe en México sobre sus autoridades, sobre las gentes que, entre comillas, los representan. Esa desconfianza no nada más es privativa de México, ¿verdad? De otros muchos países, incluso aquí en España lo tenemos. Pero creo que en México es algo muy importante y que se tiene que ganar. Y yo no sé si ustedes están haciendo algo para ello. Es mi pregunta. Sí, claro que sí. Vamos contestando una por una. Bueno, me parece que es una percepción muy general, una percepción de todo el planeta y de todos los órganos políticos del globo terráqueo, ¿no? Pero evidentemente, como dice compañero, México no es la excepción. Quiero comentarles nada más alguna situación. En algunas encuestas, efectivamente, los políticos y sobre todo los diputados de todo el mundo salimos incluso por abajo de la percepción de cómo ve la ciudadanía al policía. Yo creo que va enfocada a esa la pregunta y en general al tema de la desconfianza sobre las autoridades y los representantes populares. Decirles a todos ustedes que en particular esta Comisión de Participación Ciudadana se ha convertido en un motor aglutinador de esfuerzos y de ideologías, pero sobre todo de consensos. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano, por ejemplo, de sus legisladores, de sus diputados? Pues producto legislativo, la actualización de la norma jurídica, la creación y regulación de normas jurídicas en diversos temas que hoy por hoy resultan de vanguardia o de modernidad. Léase la ciberdemocracia, que se ha empezado a manejar y precisamente en países como España. Bueno, en ese sentido, nosotros aquí en la Comisión de Participación Ciudadana y en varias comisiones de la Cámara de Diputados hemos generado algunos consensos, no solamente en materia de democracia participativa. Quiero comentarles que gracias al consenso de todas las fuerzas políticas por unanimidad, sacamos el año pasado una ley importantísima en materia de secuestro. Tenemos un gravísimo problema en materia de secuestro y es delincuencia organizada. Y con el concurso y la participación de todas las fuerzas políticas, sí hubo 2 diputados que se opusieron, también hay que comentarlo, pero el resto, 498 diputados, votamos a favor de crear la ley general para prevenir y sancionar el delito de secuestro, que es un tema fundamental para nuestro país, que si bien es cierto, estaba tipificado el delito de secuestro en el Código Penal Federal, también lo es que hoy por hoy nos estaba ganando. Había tipos penales que se tenían que adecuar o había tipos penales que ni tan siquiera estaban considerados en la normatividad. Y hoy por hoy tenemos esa normatividad que es fundamental y la percepción de la ciudadanía, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, ha sido pues en un sentido positivo. Creo que es una de las legislaturas que más ha generado consensos, que más ha trabajado y que por supuesto considero yo que ha generado bajar por lo menos esa mala percepción de la ciudadanía, esa mala percepción y desconfianza del ciudadano, pero mentiría si les diría que ya estamos en un plano aprobatorio. Sin embargo, creo que ese debe de ser uno de los caminos fundamentales para poder lograr los consensos, para poder lograr el cambio de percepción mediante la generación de consensos que se traduzcan precisamente en producto legislativo o leyes
literalmente hablando. Pero esto creo que tiene que ser en el ánimo de todos también, en el ánimo del Ejecutivo, en el ánimo también del Poder Judicial, que de unos años a la fecha tampoco goza de buena percepción. Es el mismo casos aquí en España, casos en América Latina, en los mismos norteamericanos que tienen una legislación avanzada en la materia, se han visto envueltos en grandes escándalos. Es decir, no es algo privativo de algún país. Sin embargo, creo que ese podría ser un buen camino y sobre todo abrirles las puertas a la ciudadanía para que se manifieste, para que tenga más canales que no se traduzcan solo a los partidos políticos, sino que puedan influir en el grueso de la clase política para tomar determinaciones o las grandes determinaciones que permiten resolver de alguna manera los problemas fundamentales de las diversas naciones. Creo que ese sería, acompañado evidentemente de algunos otros ingredientes, creo que eso sería una buena manera de generar pues alguna política, de cambiar la desconfianza y la percepción que tiene la ciudadanía sobre la clase política, representantes populares o ejecutivo o incluso el Poder Judicial. ¿Algún otro? A ver, yo quisiera decir algo. A ver, nosotros, disculpa, Vamos nosotros una por una. Sí, exacto, voy a contestar la del señor. Nosotros considero que esta 61ª legislatura, bien lo decía nuestro presidente, ha trabajado en acuerdos y en consensos. Es muy difícil acabar con la política tradicional que ha carcomido a los países. La política tradicional es que si es bueno para el grupo parlamentario del frente o el del grupo parlamentario de enfrente lo propone, no es bueno para nosotros. Y eso es lo que tenemos nosotros, lo que hemos tratado de acabar en esta 61ª legislatura. Esto lo hemos hecho llegando a acuerdos, llegando a consensos y que realmente lo que es bueno para México, nosotros lo aprobemos indistintamente de quién lo proponga. Creo que eso es lo importante. Gracias, diputada Valencia Vales. Diputada Tere Ochoa. Sí, muchas gracias. Pues yo agregaría dos aspectos, el por qué esa desconfianza. Yo creo que la sociedad demanda resultados inmediatos. Cuando el proceso legislativo es que se presente una iniciativa, que pase por el Pleno, que se vaya a la comisión, que se trabaje en comisión, que se dictamine nuevamente en el Pleno, que se vaya al Senado, que se vaya a comisión, que nuevamente se dictamine, que regrese. Entonces, pasa una legislatura, pasan 2 legislaturas y si no convenía en ese momento, pues no se aprueba. Entonces yo creo que ese es uno de los métodos y de las prácticas que definitivamente tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad no puede esperar tanto. Y otra, si es un aspecto coyuntural o presión política, pues ahí es donde la sociedad precisamente reclama esos resultados. Y ante esa falta de resultados, bueno, pues viene esa crítica o esa percepción de decir, pues están mal calificados. Pero yo creo que sí se recibe todo ese trabajo, sí se atiende y pues quisiéramos avanzar en la medida en como yo siento que hoy en día la sociedad reclama, rapidez, soluciones inmediatas. Y yo creo que eso vendría a cambiar esa mala percepción, porque trabajo hay y trabajo se hace, ¿no? Pero pues no se traduce, no se ve exactamente, pero sí se hace. Entonces yo creo que se necesita aparte la difusión de esos resultados, porque tal parece que la difusión es totalmente contraria y entonces es ahí donde no existe ese equilibrio de cómo hacer ver que realmente se están haciendo las cosas y que la sociedad tenemos que decirle aquí estás y aquí te atendemos. Gracias, diputada Tere Ochoa. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, en España existe una iniciativa popular que exige un número determinado de firmas y con ello se tramitan las cosas. Eso se produce en un país como España, un nivel cultural medio, donde se puede obtener a través de los nuevos sistemas de Internet o tal, muy fácil la recogida de firmas y que vaya avalando una propuesta que sea razonada y razonable. Pero
firme propuestas que no sabe lo que firma, porque se lo va a firmar el cacique del pueblo, y por tanto puede llegar a las Cortes, en este caso de México, propuestas absurdas o no fáciles de concretar, que sí que lleven ese número de firmas. Por tanto, ¿cómo se piensa dar solución ahí a esa norma que existe en España de el número de firmas? Okay. ¿Alguna de ustedes quiere? Sí. Diputada Adriana Terrazas. Sí, con todo respeto, y se ha dicho, no creo que México, y yo quiero pensar que usted no se refería a México cuando usted está hablando de un país donde la mayoría de la gente es analfabeta. No es el caso de México. Yo creo, y lo decía yo en mi intervención anterior, que uno de los países más avanzados en cuestión de participación ciudadana es México. Y hacía referencia a la comisión que estamos ahorita aquí presente, que es la Comisión de Participación Ciudadana, que por ejemplo España no la tiene, la comisión especial que se dedicaría exclusivamente a hacer la ley de participación ciudadana. No le podría yo informar, y soy muy honesta, cómo le harían en otros países, pero sí le puedo decir cómo lo estamos haciendo en nuestro país. Y retomando un poquito la pregunta del señor, que responde un poquito también al cuestionamiento que usted hace, en por qué no se tiene credibilidad ante los políticos, es precisamente porque los partidos políticos no logramos ponernos de acuerdo en lo que la ciudadanía requiere o las solicitudes que la ciudadanía hace hacia sus políticos. Nosotros somos representantes populares. Pero repito, esta comisión somos la excepción. La prueba es que estamos aquí presentes todos los partidos políticos que existen en México, y aparte de que estamos presentes todos los partidos políticos que hay en México, hemos logrado acuerdos por unanimidad al interior de nuestra comisión. Y me parece, le repito, yo creo que vamos muy avanzados. Nuestro instituto, incluso Instituto Federal Electoral, los institutos estatales electorales dan buena muestra de cómo nosotros estamos avanzando en el país en cuestión de democracia. Esa sería mi intervención. Sí, gracias. Solamente para abonarle a la respuesta de la iniciativa popular, yo le podría decir que incluso hablando de legislación local, México está más avanzado que España. En el Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de donde he sido yo legislador, también hemos creado ya una ley de participación ciudadana, que no la tenemos, como dije en un inicio, a nivel federal o una ley general. Pero, por ejemplo, hoy aquí en la reunión que tuvimos con sus diputados del Congreso español, bueno, advertimos que no hay una legislación en la materia, reconociendo que hay flexibilidad para trabajar o accionar en algunos casos en materia de democracia participativa. Yo creo que hay una percepción un tanto cuanto equivocada en relación a sí tenemos zonas marginales, y hay que reconocerlo en el país, zonas indígenas incluso tenemos en México, pero creo que podemos arribar a escenarios que nos permitan accionar bien esta figura de la iniciativa popular. De hecho, en esta reforma política que estamos discutiendo, estamos estableciendo porcentajes muy por debajo de lo que manejan ustedes aquí en España, para efectos de poder arribar a iniciativas populares de una manera más fluida, más rápida, más eficiente. En algunos casos, algunas propuestas de legisladores, tanto senadores como diputados, hablan de hasta el 2% del padrón electoral registrado, es decir, con un control estricto, es decir, que no cualquier ciudadano que no esté interesado en el tema o porque le digan que firme una propuesta lo va a hacer, no, ya va enfocado a ciudadanos pensantes, a gente que está participando realmente. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil incluso y ciudadanos de a pie que participan bastante en estos temas. Sí. Adelante. Si estamos hablando de participación ciudadana, ¿por qué no se permite candidatos ciudadanos en México? Eso sería, ¿no? Y la otra también relacionada con la participación ciudadana, ¿por qué las denuncias que se hacen ante la Secretaría de la Función Pública, si la denuncia es una denuncia ciudadana, no procede?
no tiene un cariz político. Desean. Sí. A ver, arribando al tema de candidatos ciudadanos, es precisamente uno de los temas que estamos discutiendo en esta coyuntura política, legislativa. Quiero comentarle que es un tema ya muy avanzado, es un tema que está generando casi el concurso y el consenso de todas las fuerzas políticas, lleva consigo ingredientes, le quiero citar uno por decir. ¿A qué le tememos los legisladores con un candidato ciudadano? Hoy por hoy que estamos viviendo en México una violencia desmedida, producto del combate contra la delincuencia organizada. Bueno, simple y sencillamente, ¿cómo regulamos la entrada de recursos ilícitos en las campañas electorales? Es ahí donde tratamos de ponernos de acuerdo, es ahí donde estamos trabajando matices muy en específico, cómo generamos que no haya una inequidad también, porque los partidos políticos estamos representados todos al seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Si tenemos 1000 candidatos ciudadanos, ¿cómo le haríamos para generar su representación al seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral y que no se violen sus derechos? Es decir, hay cuestiones que estamos trabajando, que vamos a resolver y que seguramente en un futuro no muy lejano van a permitir que haya candidaturas ciudadanas. Respecto al segundo tema, la Secretaría de la Función Pública y la resolución de las quejas ciudadanas. No podemos cubrir el sol con un dedo. Hay asuntos que se politizan, el caso reciente de la Estela de Luz, que es un caso que prácticamente se está ventilando en la Cámara de Diputados, paralelo a la Secretaría de la Función Pública. Pero creo que las denuncias ciudadanas se tramitan, todas y cada una de ellas. Sí hay algunos sesgos, sí quisiéramos nosotros ver gente castigada en lo inmediato por la comisión de una conducta ilícita o que no, desde nuestro punto de vista pareciera ilícita, pero que debe de llevar un proceso, debe de llevar un trámite administrativo, en este caso ante la Secretaría de la Función Pública, porque recordemos que estos casos incluso la Secretaría de la Función Pública no tiene la capacidad de consignar a un responsable, aunque determine la responsabilidad administrativa, no es quien para consignar ante los juzgados ya sea del orden civil o del orden penal. Hay que darle su trámite procesal correspondiente y en este caso es dar vista a las procuradurías para que inicien su procedimiento llamado averiguación previa y que pueda sancionarse a los responsables. En muchos y en la mayoría de los casos se ejercitan sanciones administrativas por responsabilidades administrativas que a lo mejor no nos generan esa conformidad porque creemos y con justa razón que se debe de sancionar o castigar más severamente al infractor de la conducta o el hecho delictivo incluso. Sí hay que avanzar más, sí necesitamos crear mecanismos más eficientes, más eficaces, pero tenemos la Secretaría de la Función Pública en el caso del orden federal y tenemos la Auditoría Superior de la Federación que depende directamente de la Cámara de Diputados, o sea, depende, pero tiene su autonomía y determina autónomamente los resultados de las auditorías que practican. Y tenemos aparte pues las contralorías internas, es decir, tenemos varios órganos de cuidado, de control gubernamental o del ejercicio presupuestal en algunos casos. Adelante y después. Para sugeriros algo, sé que han dicho que habéis ido al Congreso de los Diputados para informar. Yo quizás iría más a los colectivos asociativos, porque el tejido asociativo, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid, no es que sea muy fuerte, pero hay ciertos grupos de los que podéis enriquecer. Y más os digo que la clase política hoy en España es el tercer problema según los datos del CIS. O sea, hay una crítica bastante profunda en cuanto a su participación como políticos. Pues cuando vemos un debate en el Senado o en el Congreso vemos que se van a tomar el café y solo van a votar y no atienden realmente a que en este país hay verdaderos problemas. Hay problemas muy grandes. Que hablaba el compañero de temas de corrupción, de transparencia, se hablaba una de las representantes
existe la ley de transparencia. En este país no existe ley de transparencia. Por desgracia, vivimos en una situación muy alta de corrupción, pero bueno, eso es un tema aparte para que veáis que siempre se habla de corrupción en América Latina, siempre os tildan y os tachan de corruptos, pero aquí la verdad es que corruptos hay muchos. Ya veremos si no es algo heredado por nuestra culpa. Pero bueno, como hablaste de madre patria, la verdad es que bueno. Ahí va. Sí, Estamos hablando de participación ciudadana. Mira, hay una cosa muy interesante que ha dicho la representante del Movimiento Ciudadano, y es hablar de la juventud, que tengamos nuestro sitio y podamos participar. Entonces os preguntaría a todos ustedes cuál es la utilidad social que le veis a que la juventud participe en esos órganos de participación, y cuál es la utilidad social en general que puede llegar a tener la participación para México, en un país que ahora mismo está en un crecimiento altísimo, y por tanto quizás ahora es el momento de desarrollar esas instituciones políticas y democráticas a nivel local, federal. En otro caso, por otro lado, también quería ver, como sois de diferentes partidos políticos, y se supone que en algo tendréis que diferenciar, cuál es vuestra percepción como de participación. Aquí no todos los partidos llevan la bandera de la participación, si siempre ha sido la izquierda la que ha llevado más esa bandera. Entonces quería ver cuál es, pues, si existe realmente esa diferenciación, aunque ya sé que en América Latina eso de izquierda y derecha no se lleva, pero bueno. Y en último lugar, quería hablar, ya que es pronto eso del 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿cómo va a ser esa participación del colectivo femenino? ¿Cómo se está experimentando allí? Claro, yo como español soy bastante ignorante en ese tema, entonces me gustaría que me explicaseis cómo la mujer está participando. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos 3 mujeres exponentes en ese que te lo van a contestar. Sé y las conozco, cómo son de aguerridas mis compañeras, y yo les voy a ceder el uso de la palabra. Bueno, si me permites, diputado. Yo creo que sí tienen mucha razón en todo lo que aquí se ha planteado. El Movimiento Ciudadano es el grupo parlamentario más reducido en esta legislatura en México, pero es el primer grupo parlamentario en la historia de la actividad legislativa que somos el 50% hombres y el 50% mujeres. Dado la casualidad, bueno, pues seguramente, ¿no? Pero la lucha de los espacios de las mujeres, yo creo que es estaremos pronto viendo y teniendo presente lo que ha sido la lucha de las mujeres por la participación en un nivel de equidad o de igualdad o de paridad como hoy se ha ido transitando. Vemos que, pues, aunque se fije o se establezca en la ley, muchas veces, mientras las decisiones también las sigan tomando los partidos políticos, donde no está directamente en las candidaturas independientes, pues vemos que hay veces que sí se le da la vuelta a la ley. Cuando empezó nuestra legislatura, vimos con tristeza que a 72 horas de haber tomado protesta, pues había casi 24 mujeres que solicitaban licencia para ausentarse de su actividad legislativa. Y ahí es donde el Pleno de la Cámara negó esa licencia. Y entonces se tuvo que atender la responsabilidad para cual se había asumido. Triste porque a final de cuentas las que llevaban la carga política pues eran las mujeres, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que también este fue un gran acierto del Pleno, porque mandó el mensaje para decir, ¿saben qué? Las mujeres participan en igualdad de condiciones para la toma de decisiones, para bien o para mal, les guste a los hombres o no les guste en un momento dado, pero para quienes toman decisiones en los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que conforme sigan pasando las próximas elecciones, cada vez las mujeres estaremos más presentes. Pero yo creo que no nada más las mujeres como tal, para ocupar un espacio. Yo creo que las mujeres, asumiendo también el compromiso y el reto por el cual tanto se ha luchado, pero las mujeres estaremos representadas junto con los jóvenes. Yo creo que la experiencia
la madurez, es importante por todo lo que se vive, pero yo creo que también el ímpetu, la preparación, las nuevas herramientas, la forma en cómo se manejan de comunicación los jóvenes, que es más ágil, más puntual, requieren de esa inmediatez de solución hacia sus demandas, hacia sus necesidades. Y bueno, pues vemos que también muchas veces, si se habla de corrupción, de malos manejos, de falta de rendición de cuentas, es porque precisamente ahí está la participación de la sociedad. En la medida que esta sociedad sea más crítica, más demandante, más insistente, seguramente pues terminará de agotarse mecanismos tan sofisticados por los cuales se le pueda dar vuelta a la ley y sin embargo sí se tenga que ver esa rendición de cuentas. Y a lo mejor la sociedad sienta que está participando en una forma también un tanto cuanto inequitativa. ¿Por qué? Porque si tú cometes una infracción, inmediatamente se te sanciona. Y aquel político o aquel funcionario que está a cargo de las finanzas públicas o de determinado manejo del dinero de la sociedad y no rinde las cuentas como debe de ser y no se ve que exista una sanción si no hay una impunidad, entonces la sociedad cuestiona y dice, ¿qué pasó? Entonces, por eso se tasa a todos en el mismo nivel, con el mismo calificativo, y yo creo que no, que las cosas no son decir todos los políticos son corruptos, no, nos negamos a entrar en ese calificativo. Quienes estamos conscientes y quienes estamos preocupados, como es el grupo que formamos la Comisión de Participación Ciudadana, yo creo que siempre estaremos atentos y atentas a toda esa demanda. Y digo atentas porque el día de ayer, también precisamente antier, se dio uno de los debates sobre la forma en cómo la Real Academia de la Lengua acepta que somos hombres y mujeres, diputadas, diputados, ellas, ellos, ¿no? Entonces, pues yo creo que a eso es un gran momento y yo creo que también para conmemorar lo que es el Día Internacional de la Mujer. Adelante, diputada Yolanda Valencia. Mira, yo pertenezco al Partido Acción Nacional. Yo te puedo decir que el Partido Acción Nacional nace con los ciudadanos. Una muestra y un ejemplo de ello soy yo. Es la primera vez que estoy en la política partidista y como mujer, entre las cosas que pedían en 2009 es que sea mujer de la sociedad civil. Y es así como llego a diputada federal y ahora soy militante de Acción Nacional, de lo cual me siento muy orgullosa y estamos aportando cada uno su 100% más uno para hacer de este un mundo más justo y más igualitario. Pero el PAN realmente también le apuesta, pues como ya viste, a las mujeres. Dentro del legislativo tenemos 60% hombres, 40% mujeres. Y una muestra de que el PAN está a favor de la participación equitativa en igualdad de circunstancias es pues que ahora tenemos a una candidata, presidenta, que es mujer, que es Josefina Vázquez Mota, y pues eso pues habla de lo que nuestro partido ha avanzado. Muchas gracias, diputada Yolanda Valencia. ¿No quieres ahondar? Sí, diputada Terrazas. Te lo dije, es un dicho que decimos ahí en México, te lo dije. También tiene que hablar el PRI, por supuesto. Bueno, yo nada más haciendo referencia a lo que tú decías, los jóvenes son muy importantes y lo mencionaba mi compañera diputada, porque siempre se habla de lo descalificado que estamos los políticos, pero ustedes los jóvenes dicen que son el futuro del mundo, de México, del país, de España, de lo que sea, son el presente. Si ustedes los jóvenes son los más críticos de lo que existe en la corrupción, están ustedes combatirla y no cometer las mismas prácticas que se cometieron en el pasado. Efectivamente, en mi país existe la ley de transparencia, donde a nosotros también como políticos estamos estrictamente auditados en nuestras pertenencias, en todo lo que tenemos. Es un gran avance también que ha tenido mi país. En relación a la participación de la mujer, pues lo puedes ver en la mesa, aparte que está aquí también nuestra otra compañera diputada, todas de diferentes partidos políticos, y bien también lo mencionaba mi compañera diputada en el sentido
de lo que se dio, las Juanitas, que se le llegó a llamar, no sé si lo conocieron, que entraban como titulares a hacer campaña las mujeres porque tenían mayor credibilidad o mayor prestigio, y a la hora de la hora se iban, solicitaban licencia y entraba el caballero, ¿no? Entonces eso se prohibió cuando 24 compañeras iban a solicitar licencia, pero fuimos más allá y actualmente si una mujer es candidata, le tienes que poner una mujer de suplente para que ya no exista las mentadas Juanitas, que así se le llamó en nuestro país. Entonces, aparte de venir a aprender a un país tan importante como es la madre patria, como un país tan importante, venimos a ver qué podemos aportar en nuestras experiencias como mexicanos. Esa sería la reflexión que yo dejaría esta tarde aquí, y bueno, yo vengo del PRI, indiscutiblemente el mejor partido de México. Muy bien, vamos a cerrar la parte vamos a cerrar esta interacción con ustedes con dos participaciones. Está la compañera de Chamarra Café, tiene rato, perdón, iba a decir, no le están haciendo honor al tema de la mujer. Así es, efectivamente. A mí pues me da mucho gusto que estén aquí ustedes. Yo soy mexicana, tengo dos hijas aquí estudiando en la Universidad Complutense, y yo he visto mucha dificultad en México. Yo vivo en México, soy de Acapulco, pero vivo en el Distrito Federal. Mucha dificultad en México para que los jóvenes estudien, trabajen. Qué bueno, yo no conocía, fíjense, a ustedes ni su función ni nada. Qué bueno que ustedes son los que deben impulsar las candidaturas ciudadanas realmente. ¿Por qué? Porque no le tienen miedo al que decía que no, porque los presupuestos. No, lo que le tienen miedo es a la gente capaz, a la gente honesta, a la gente sincera, a la gente que desea trabajar. Eso es lo que le tienen miedo a los políticos. Eso es lo que le tienen miedo. Una, dos. A los jóvenes, mis hijas, una ya doctoranda acá, y dos, ella que tiene 2 maestrías, gracias a la Universidad Complutense. ¿Por qué? Porque en México cuando buscaron apoyos, no hubo apoyos, no hubo el CONACYT, no hubo de nada. Ahora que ha regresado mi otra hija, que por primera vez durante 5 años no había ido a México, fue al Congreso de los Senadores, fue por acá, fue por allá. Las puertas cerradas. ¿Qué oportunidad hay para los jóvenes? Nada. Tengan un doctorado, tengan 2 doctorados, nada, no hay oportunidades para jóvenes. Entonces ustedes deben de hacer eso, ustedes deben de, yo veo el problema, que me encantan a mí las noticias, he ido al Congreso de la Unión, y veo que se ponen a discutir una cosa, se ponen a discutir otra cosa. No, es trabajar. ¿Por qué? Porque todos, si dice el jefe no, ahí van todos no. Si dice el jefe sí, ahí van todos sí. No, ya cada quien tiene su individual, y hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a luchar por los intereses de la sociedad. Siempre he dicho, los políticos deben ser así, como el abanico, mucho para allá, para el ciudadano, y poco para uno. Eso es lo que debe de ser, un buen político, un buen trabajador. Muy bien, muchas gracias. Así es. Y ahora, ¿cuál sería la propuesta? Porque yo cuando vengo a este país, me nutro de energía, me nutro de cosas nuevas, leo las iniciativas que hay, soy abogada. Voy a otro país, me nutro, lo pongo en práctica en mi casa. Si no en mi casa, con mis amigas, pero lo pongo en el papel, actuar. ¿Ustedes qué hacen los diputados? Ahora, ¿qué van a hacer? Bien, ya se entrevistaron con mis queridos maestros de la Complutense, ya se entrevistaron con el Congreso. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué van a poner en práctica? Quiero una cosa, para que yo les dé seguimiento en México. ¿Qué van a poner en práctica para que yo les vea allá en México? Muy bien. Y yo les diga, estamos correctos, han venido a fortalecer sus conocimientos, a intercambiar ideas esplendorosas. Pues bueno, vamos a poner lo que vieron aquí o lo que vieron en otros países, hay que ponerlo en práctica, y hay que ayudar a la gente joven, sobre todo. No son el futuro, como alguien siempre dicen. Qué bueno que ustedes son el presente, los jóvenes, el presente. Las personas mayores somos esa energía, esa vitalidad y los conocimientos que tenemos, la experiencia. Pero los jóvenes ese impulso, esa garra para seguir adelante y transformar de inmediatamente, jóvenes, al país donde
Muchas gracias, paisana. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Bueno, yo quería hacer otra pregunta, Sí. porque al principio comentasteis que queríais recabar las experiencias del pueblo español, sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces mi pregunta es si la Comisión tiene algún mecanismo que fomente esa participación en México con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo cooperáis? ¿Es real esa cooperación? ¿Llegáis a tener un trabajo conjunto? Eso es mi interés. Ok, pues, perdón. Adelante. Quería saber cómo ven los mexicanos de México la posibilidad de que los latinos de América, de Estados Unidos de América, que en su mayoría son mexicanos, puedan decidir las elecciones de noviembre en ese país. Ok. Latinos en la elección. Ok, de manera rápida porque ya vamos sobre el tiempo. Miren, evidentemente la compañera paisana de Acapulco, ¿qué temas? Le voy a citar algunos nada más. El tema de, estamos elevando a rango constitucional la educación obligatoria desde nivel preparatoria. Y esa es una reforma que acabamos de aprobar con la unanimidad de todos los diputados del Congreso, para que le dé seguimiento. Eso es importante. Hay iniciativas pendientes en materia de becas y apoyo para los jóvenes, que va vinculado con lo que le acabo de mencionar, por lo que conocemos nosotros allá como los ninis, los que ni estudian y ni trabajan. Entonces va muy vinculado al tema que vamos a poner en práctica, como usted lo anota y lo exige, estos dos asuntos. En el asunto de qué hacemos nosotros o si en verdad fomentamos la participación de las organizaciones de la sociedad civil. No solamente la fomentamos, tenemos una normatividad, una ley federal, ahí sí, exprofeso, que se llama Ley Federal de Fomento para las organizaciones de la sociedad civil, y precisamente esta comisión ha trabajado en reformas y adiciones para incluir la gama de expectativas que tiene la sociedad civil para trabajar de cara a los problemas que tenemos en nuestro país. Incluso hay un órgano gubernamental, la Indesol, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, que aporta recursos a las organizaciones de la sociedad civil en diversos rubros o depende de los proyectos que se presentan ante el gobierno federal. Entonces, no solamente fomentamos, sino estamos aportando vía gubernamental recursos, pero además sustentado en una norma jurídica. El peso de los latinos en las próximas elecciones en Estados Unidos es fundamental. Es fundamental y yo creo que tanto los republicanos como los demócratas van a acudir a conquistar el voto latino, tal y como en su momento lo hizo Barack Obama. Lo van a hacer los precandidatos o los candidatos que resulten tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Y evidentemente el voto latino va a ser definitorio para determinar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero cerrar. Sí, de Norteamérica. Evidentemente el hecho de que ustedes hayan podido constituir una comisión de este tipo parlamentaria que no existe en España es porque ustedes no solamente quieren favorecer el afianzamiento de la democracia, sino que habrán detectado situaciones que hacían necesaria esta comisión, obviamente. Entonces me gustaría saber, porque es un hecho para nosotros inédito, es decir, cómo fue, si pueden decirlo brevemente, que llegaron a ponerse de acuerdo para constituir esta comisión a nivel parlamentario, dado que surge a ese nivel. Y dos, brevemente, dado que el voto es voluntario, quería saber yo cuál es el porcentaje de participación que hay sobre el censo electoral real, y si ustedes han visto que esto ha ido creciendo, en parte resume el tema de la confianza, la legitimación entre representados y representantes, etc., ¿no? Tenía la fantasía de que quizá esta era cuál sería como esa comisión, no lo sé. Por eso me gustaría saber cuál es el porcentaje real
Ok, con mucho gusto. Bueno, la creación de la Comisión de Participación Ciudadana afortunadamente data de aproximadamente 3 legislaturas atrás. Es una comisión ordinaria que está en la ley orgánica del Congreso de la Unión, de la Cámara de los Diputados. Es una de las 44 comisiones que funcionan de manera ordinaria en San Lázaro y nace a partir de lo que hemos estado escuchando a lo largo de esta charla tan interesante, de las inquietudes, de la presión, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, pero también sin soslayar la participación de los partidos políticos de nuestro país. En cuanto al nivel de participación electoral, en elecciones como las que vamos a tener en el 1 de julio de este año, 2012, para elegir al presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales en muchas entidades, jefes delegacionales, en el caso del Distrito Federal, se calcula una participación del orden del 45 al 55% o más, 60% quizá lleguemos del total del padrón electoral. Cuando son elecciones intermedias, es decir, para elegir exclusivamente cada 3 años a los diputados federales, a veces estamos hablando de un 30 o 35% del padrón. Es decir, dependiendo del tipo de elección y dependiendo del cargo de elección popular que se vaya a determinar en la elección, es el grado de la participación ciudadana en los comicios. Pues miren, quisiera yo disculparnos por la demora que tuvimos, toda vez que tuvimos una entrevista con los medios de comunicación de aquí de España, es por eso que nos demoramos un poquito. Quiero agradecer en este acto organizado evidentemente por Casa América Madrid y Casa América Alicante, agradecer también a Ricardo Añino, director de Tribuna de Casa de América Madrid, por sus palabras de bienvenida, y agradecer y darle también la palabra al director Óscar Estrada de Casa América Alicante para que pues haga una breve clausura de este evento. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a Casa América Madrid por haber acogido este acto, director de Tribuna Americana y a través de él a toda la institución que hemos organizado conjuntamente, porque nosotros realmente, el director de Tribuna podrá confirmar esto, el origen de las Casas de las Américas realmente tuvo que ver mucho con el fundamento de lo que ustedes han planteado, es decir, el afianzamiento de la democracia en América Latina y en Iberoamérica, en un proyecto común que fue el que dio origen a las Casas de América, es decir, el viejo ideal de la construcción de una comunidad iberoamericana de naciones. Entonces, este tema, estas reflexiones de ustedes para nosotros son fundamentales. De ahí las preguntas que se han visto en la sala. Y esto es lo que a nosotros nos mueve a tratar de profundizar en lo que es realmente este paradigma, esta paradoja de el hecho de que la democracia representativa genera estos dispositivos entre representantes y representados y que de pronto se fracture cuando haya una duda sobre la legitimación de esto, donde los representantes no están muy seguros de que representan a los representados y que los representados subjetivamente no se sienten representados. Naturalmente, los síntomas de esto son las cosas que se han dicho aquí, la corrupción, la falta de transparencia, en fin, todas estas cosas que es verdad que no son de México, ni de España, ni de Argentina, que es mi país natal, sino, desgraciadamente, lo vemos en todo el mundo. Pero, efectivamente, aquí hay que romper esa dialéctica y entender la lógica que hace que no se quiebre la subjetividad de la gente en la adhesión a la política. Me permito decir que me parece que los índices de participación que tú has dicho en México no son demasiado halagüeños. También hay que decir de que en el resto de los países también observamos lo mismo, ¿no? Es muy difícil pasar esa criba del 60%. Eso quiere decir que hay casi la mitad de la población
no voy a decir mundial, vamos a hablar de los países que nosotros conocemos en Iberoamérica, adolecen de este defecto, es decir, que nosotros podemos trabajar en comisión de participación ciudadana, tratar de crear mecanismos y dispositivos para ser más transparente y todo esto, pero vemos que hay una enorme parte de la población que ni siquiera se acerca a ese acto fundamental que es el que legitima la democracia, y es el derecho al voto. Un ciudadano, un voto, y eso no se da en las circunstancias, es decir, ustedes tienen toda la legitimidad de ser diputados, pero si nosotros pensamos que hay un 30 o 40%, en mi país hace no muchos años el presidente Kirchner subió al poder con el 23% de votos, pero sin embargo, porque había sido dividido, pero la participación ha estado en un 50 o 60%. De todas maneras, a mí me parece que ese debería ser un objetivo fundamental, porque si no estamos hablando de participación para los que participan. Estamos hablando de transparencia para los que puedan tener acceso al voto, pero hay una enorme cantidad de población que todavía no puede llegar a entender que de eso depende un acto fundamental de la democracia. Y esto me parece que el trabajo de ustedes es fundamental. Yo me congratulo de esto y de colaborar con Casa América Madrid para que ustedes hayan estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.